Hola Carlos. Tienen que aceptar la grabación por parte de Zoom. Y para iniciar, eh, para darle una connotación de práctica de yoga también a esta instancia, vamos a comenzar con una invocación. Vamos a recitar 3 veces el Pranava Om como a manera de interiorizarnos un poquito y también de conectarnos, ¿ya? Así que tomen una postura cómoda, pueden hacer todos los ajustes que necesiten para sentirse estables en una columna erguida. Y les voy a invitar a que cierren los ojos. Pueden poner las manos sobre los muslos, las rodillas o llevarlas frente al pecho. Regálense algunas respiraciones. Dejen de sentir el cuerpo y también de que la mente que habitualmente está un poco dispersa pueda empezar a descender. Vamos a exhalar el aire. Inhalamos juntos. Vamos a inhalar elevando el centro del pecho y al exhalar llevamos la frente en dirección de las palmas o en dirección del corazón. Vamos a darle una intención personal a esta práctica de estudio. Y suavemente vamos a ir incorporando cabeza, desarmando la postura y abriendo los ojos. Muy bien. Para quienes no me conocen, mi nombre es Eva Vice. Soy parte del equipo de Nara junto con Camia y esta es la primera de varias charlas que hemos organizado para comenzar a acercar la historia, la filosofía, el estudio del yoga a quienes estén interesados, practicantes o simplemente que tengan alguna inquietud. ¿Bien? Y haciendo honor al Día Internacional del Yoga que se celebra mañana, decidimos impartir esta charla gratuita junto con la actividad que va a ser Kamiaban mañana a las 10 de la mañana de Chile, que es una sesión de 108 saludos al sol, a manera de compartir práctica, compartir estudio y también compartir reflexión acerca de ello. ¿Ya? Entonces, voy a compartir mi pantalla para que vayamos viendo esta cronología y acercándonos un poquito cerca hacia el concepto yo. Cuéntenme si ven mi pantalla. Sí, sí se ve. Bien. Bueno. Bien, llamamos a esta charla que es yoga, una mirada reflexiva a lo largo de la historia del concepto, porque esa es la finalidad, ¿no? Poder aprender o acercarnos a la historia del yoga desde una perspectiva bastante amplia y generar reflexión para que cada uno, cada una tome lo que le sirva, lo que le hace sentido y lo pueda llevar a su propia práctica. Entonces las temáticas que vamos a revisar hoy son las siguientes. Nos vamos a introducir un poquito a la charla, desde qué perspectiva vamos a hablar,
de qué perspectiva nos vamos a acercar al concepto. Vamos a situarnos en Latinoamérica hoy para poder observar el yoga hacia atrás. Vamos a aproximarnos al significado del concepto yoga, qué significa etimológicamente y cómo ese significado ha ido cambiando a lo largo de la historia. Bien. Vamos a remontarnos a los orígenes del yoga. ¿Cuándo se empieza a hablar por primera vez de yoga? ¿En qué texto? ¿De qué forma? ¿En qué contexto? Vamos a ver estos orígenes tanto de la perspectiva de la tradición, es decir, desde la mirada cultural, tradicional, índica, que tiene que ver mucho con las prácticas religiosas de India, y también desde la perspectiva académica histórica. Vamos a hacer esa misma revisión desde la perspectiva histórica, que en verdad va a ser bastante breve en el sentido de que es una historia bien amplia, profunda y larga. Y nos vamos a acercar a estos conceptos del yoga tanto como disciplina como meta. Y vamos a hablar finalmente de la relación entre yoga y asana. ¿Bien? Entonces, ¿por qué yoga? ¿Por qué practicamos yoga? Porque es el yoga el que nos reúne hoy en día. Porque de una u otra forma está la idea de que es algo que me va a hacer bien o que me va a generar algún bien, sin tener mucho más conocimiento acerca del término, acerca de la historia del yoga como tal. Hay una idea generalizada a nivel colectivo de que yoga es algo oriental que me puede generar un beneficio. Podemos decir que este yoga como algo que todavía no hemos identificado es una disciplina o una práctica que se ha hecho muy popular. Dicho esto, hoy en Latinoamérica, domingo a las 7, 6, 8 de la noche, estamos hablando de yoga, ¿no? Pudiendo haber hecho cualquier otra cosa. Entonces hay cierto impacto del término de la disciplina en el mundo hoy en día. Como les decía, este algo está relacionado directamente con bienestar o con una sensación de conexión interna. Tal es la popularidad del yoga que el año 2014 el gobierno indio presentó ante la ONU la idea de declarar o de que existiese el Día Internacional del Yoga. Y es a partir de eso que el año 2015 la ONU promulga el Día Internacional del Yoga para el 21 de junio. O sea, estamos hablando de ese algo, proceso, concepto, disciplina, que ha generado tal impacto a nivel mundial que tiene un día internacional, ¿no? Que, dicho sea de paso, fue aceptada esta idea del Día Internacional del Yoga por la gran mayoría de los países que hacen parte de la Asamblea de la ONU. En la actualidad podemos ver incluso, tratando de tomar una perspectiva un poco más externa, ¿no? Como mirar este fenómeno del yoga desde afuera, podemos ver que hay variadas escuelas, gran cantidad de métodos, de linajes, de estilos, incluso podemos hablar de un mercado del yoga, ¿no? A nivel global. Hay practicantes de yoga en todo el mundo. Y es por eso que la invitación hoy, en esta charla, y para que se quede para la vida, es dar una mirada hacia atrás, desde este contexto global del yoga, desde este algo que ha impactado profundamente, mirar hacia atrás y conocer un poquito más de la historia, de los procesos y del significado que ha tenido este yoga a lo largo de la historia. Vamos a establecer en esta charla que no existe solo un yoga, sino varios tipos de yoga, o varios significados para el mismo concepto, o varias prácticas de yoga.
Por lo tanto, vamos a establecer también que no hay solo una historia del yoga. No es la historia del yoga porque hay un solo yoga, que ha sido un planteamiento que se da bastante en India, ¿no? De argumentar que existe solo un yoga desde hace 2000 años en adelante, que ha sido inmutable y que sigue siendo completamente herencia, o el hinduismo es herencia de ese yoga. Sin embargo, desde la perspectiva histórica, vamos a ver que no existe solo un yoga y no existe solo una historia del yoga, sino más bien es un conjunto de diversos procesos que han ocurrido en el paso del tiempo y que desembocan en lo que practicamos hoy. Y partimos de la base en esta charla como objetivo principal que el conocimiento y el aprendizaje son otorgadores de poder, ¿no? Conocimiento es poder, empodera, y que la reflexión permite un punto de partida para el autoconocimiento. Es por eso que queremos generar estas instancias de reflexión, de aprendizaje acerca de la filosofía, la historia del yoga y las prácticas vinculadas al yoga. Entonces, ¿cuál es nuestro punto de partida para hablar de yoga? Yoga desde la mirada actual, nos situamos entonces nosotros, latinoamericanos, en el año 2021, mirando hacia atrás. ¿Cuál es la condición del yoga hoy en día? Es que existe muy poco material de estudio en castellano. Estamos hablando de que los materiales o los textos de yoga, que son principalmente escritos en sánscrito, lengua originaria índica de miles de años atrás, fueron primeramente traducidos al inglés después de la invasión británica, y de ahí en adelante el idioma principal ha sido el inglés para acercarse a todos estos textos. Ha llegado material en castellano, ha sido traducido en los últimos 50 años, podríamos decir, pero es muy poco el material que tenemos para basarnos en estudio. Entonces, parte de la realidad que tenemos para mirar el yoga desde la perspectiva actual. Además, en nuestro contexto, ha habido gran interacción del yoga como disciplina con las culturas locales, ¿no? Se ha generado una especie de cultura de yoga latinoamericana muy particular, diferente a la cultura del yoga en Estados Unidos o a la cultura de yoga en Europa. Y desde la perspectiva actual también podemos plantear u observar este creciente mercado mundial del yoga. Por un lado, esta idea de que el yoga es una disciplina de bienestar que nos conecta con algo interno, pero por otro lado, es evidente el impacto que ha generado el yoga en el mundo, que ha permitido que se genere un mercado mundial explosivo en cuanto a cursos, en cuanto a empresas relacionadas con el yoga, servicios, clases, implementos, artículos, marcas de ropa, etcétera, etcétera. Estamos hablando hoy en día de un mercado mundial que genera miles de millones de dólares. Y por otro lado, también podemos decir desde la perspectiva actual que esa popularidad del yoga ha generado también proliferación en el ámbito del estudio. En los últimos 20, 30 años han surgido gran cantidad de estudios académicos que han permitido ir como completando el puzzle de la historia del yoga. Han permitido generar ediciones críticas de textos sánscritos antiguos, han permitido entender de alguna forma desde la perspectiva académica las distintas prácticas de yoga, cómo el yoga correspondía a los distintos contextos históricos, etc. Entonces,
todo este efecto de popularidad del yoga que vamos a ir analizando históricamente ha tenido, por un lado comercial, un gran impacto en el mercado, pero también por el lado académico un profundo impacto en el sentido que podemos acercarnos mucho más desde una perspectiva histórica a todo lo que ha ido ocurriendo. Esta es la popularidad del yoga, que según un estudio del Yoga Journal, que es una de las revistas principales de yoga en Estados Unidos, del año 2016, en ese año 36 millones de personas practicaban yoga en Estados Unidos, lo cual es una gran cantidad de público para una sola disciplina, ¿no? El 9% de la población en ese entonces. Esa es una referencia bastante típica que se usa a momento de analizar como el impacto global del yoga, que es el porcentaje de la población que practica hoy en día. Y debido a que en Latinoamérica tenemos tan poco estudio, tan pocos materiales y tan poco análisis, que no tenemos cifras latinoamericanas respecto a lo mismo, ¿no? Entonces la pregunta surge, ¿cómo el yoga, que podemos tener una idea media vaga, pasó de ser practicado por ascetas en los siglos a inicios de este milenio y de esta era y de la era anterior, fines de la era anterior, como el yoga pasó de ser practicado por ascetas, principalmente hombres, que no estaban dentro de la sociedad, a ser practicado en todo el mundo de manera global, principalmente por mujeres. ¿Qué pasó entonces? Porque estamos hablando de una disciplina de personajes mendicantes, sabios y ascetas fuera de la sociedad miles de años atrás, a hoy en día ser una disciplina practicada principalmente por mujeres y de cierta solvencia económica, ¿no? No es tampoco el yoga popular en el sentido de que toda la población practica yoga en todas partes, ¿no? Tiene cierto requisito económico. Entonces, ¿qué pasó en el medio? Para allá vamos. Primero nos vamos a preguntar qué significa el concepto, porque hablamos de yoga. La pregunta, ante esa pregunta, la respuesta habitual es yoga es unión, ¿no? Como que eso es lo que hemos escuchado. Yoga es unión o yoga es un estado. Pero ¿qué significa literalmente? ¿Qué significa conceptualmente yoga? Entonces, la raíz sánscrita que genera la palabra yoga es yug. Y esa raíz sánscrita significa atar, enganchar, conectar, concentrar. Acá tenemos una imagen del diccionario sánscrito inglés de Monier Williams, que es uno de los principales fuentes de traducción desde el sánscrito al inglés. Y en relación a las palabras sánscritas es importante considerar que un término sánscrito, a diferencia de los términos en castellano, en inglés o en otras lenguas, un término sánscrito puede tener muchos significados. ¿Bien? Siempre el término va a depender de su contexto. Es decir, un término sánscrito puede significar una cosa en un contexto y otra cosa diferente en otro contexto. Es decir, dentro de lo que está escrito. En general, en los textos sánscritos relacionados con el yoga, el concepto tiene significados más limitados, pero incluso en esos contextos pueden variar. No siempre yoga va a significar lo mismo. No es que yoga es unión y punto, ¿no? Y ante eso les voy a compartir una cita de David Gordon White, que es un académico contemporáneo de estudios de yoga. Es una cita bien interesante en relación a los significados de la palabra. Les voy a leer. Cuando se busca definir una tradición, es útil comenzar definiendo los términos de la misma. Es aquí donde surge el problema, porque yoga tiene un rango más amplio de significado que casi cualquier otra palabra del léxico sánscrito.
el acto de unir un animal con yugo, así como el yugo mismo es llamado yoga. En astronomía, una conjunción de planetas o estrellas, así como una constelación, también son llamadas yoga. Cuando se mezclan varias sustancias, eso también puede ser llamado yoga. La palabra yoga también ha sido utilizada para denotar un dispositivo, una receta, un método, una estrategia, un encanto, un hechizo, un fraude, un truco, un esfuerzo, una combinación, unión, un arreglo, cuidado, diligencia, laboriosidad, disciplina, uso, aplicación, contacto, una suma total y el trabajo de los alquimistas. Pero esta no es, de ninguna manera, una lista exhaustiva. Entonces, en ese sentido, Gordon White nos está acercando a la gran cantidad de significados que tiene la palabra yoga. Por eso es muy importante acercarnos a los términos, siempre considerando el contexto donde están escritos, ¿no? Y en ese sentido, es que incluso la revisión que vamos a hacer ahora, el término yoga va a tener distintos significados a lo largo del tiempo. Entonces, con esta idea de qué significa el concepto yoga, vamos a ir retrocediendo. Vamos a retroceder primero completamente en el tiempo y vamos a ir acercándonos hasta la actualidad, progresivamente. Primero vamos a aproximarnos a la idea o el planteamiento de los orígenes del yoga desde la mirada de la tradición. Y vamos a hacer esas dos diferencias, porque en India es bastante profundo el impacto que tiene la tradición religiosa o espiritual dentro de la cultura. Por lo tanto, de manera continua se mezcla la mirada de la tradición y la mirada histórica, ¿no? Y no siempre la perspectiva de la tradición y la perspectiva histórica empatan, ¿no? Pueden haber incluso diferencias en años, en tiempos, en periodos, desde una mirada y la otra. Entonces, vamos a acercarnos a la perspectiva de la tradición, considerando que algo que puede parecer caricaturístico, ¿no? Como un poco ilustrado, ¿no? O mágico, en India es completamente aceptado, ¿no? Que es la visión de las divinidades como personalidades que influyen en la dinámica humana. Entonces, la primera historia sobre los orígenes del yoga es la historia de Shiva y Matsyendra, que está narrada en el Goraksha Vijaya. Entonces aquí, a la derecha de la pantalla, hay dos imágenes. Una es de Shiva y Parvati. Shiva es considerada una de las divinidades principales del panteón hinduista y Parvati es su consorte, una especie de principio masculino y principio femenino. Y en el otro extremo está Matsyendranath, que es el personaje que vamos a describir a continuación. Entonces, la historia narra más o menos que Shiva y Parvati estaban sentados en Chandradvip, una isla a orillas del mar. Y Shiva es considerado el señor del yoga. A veces se le llama Yogishvara o Yogendranath. Entonces, él es la personalidad principal del yoga. Por lo tanto, Parvati le pide a Shiva que le comparta las enseñanzas del yoga, toda su sabiduría respecto al yoga. Shiva comienza a narrar y Parvati se queda dormida, como suele pasar en muchas historias de India. Y el que está narrando está muy interesado en la narración y el que está oyendo se queda dormido, pero alguien más escucha la narración. Y en este caso, justo en ese momento, un pececito que nadaba por el mar salta y escucha las enseñanzas que Shiva le estaba transmitiendo a Parvati. Por lo tanto, él recibe el conocimiento mientras Parvati se dormía. Y luego ese pececito se va después de haber recibido todas las instrucciones y ocurría que dentro del vientre del pececito había un niño
que luego sale del pez, y el niño es quien finalmente recibió todas las enseñanzas del yoga. Este niño se llamará Matsyendranath, que quiere decir el señor de los peces, o Matsyendranath, que es esta figura que está a la derecha. Y es un personaje muy importante porque dentro de la tradición del yoga, una de las líneas importantes es la línea de Matsyendranath, sobre todo de las prácticas del yoga medieval, que desde Shiva a Matsyendra y así de maestro a discípulo fue descendiendo toda este conocimiento acerca de las prácticas de yoga. La segunda historia relacionada con los orígenes del yoga desde la perspectiva de la tradición es el diálogo entre Krishna y Arjuna que se encuentra en el Bhagavad Gita, donde Krishna, que también es una de las divinidades importantes del panteón hinduista, instruye a Arjuna acerca de distintos tópicos filosóficos y humanos, sobre todo acerca del ser y de la trascendencia del ser. Y en ese diálogo, en el capítulo 4, Krishna le dice a Arjuna lo siguiente. El Señor bendito dijo, Krishna, yo proclamé este inmutable yoga a Vivasvat, la deidad del sol. Vivasvat se la transmitió a Manu, y Manu se lo declaró a Ikshvaku. Así, recibido de uno a otro, este conocimiento fue aprendido por los reyes. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, este yoga se perdió aquí en la tierra. Oh, Parantapa, que es otro nombre de Arjuna. Este antiguo yoga te lo proclamo hoy, porque tú eres mi devoto y amigo. Verdaderamente este es un secreto inigualable. Entonces, por el otro lado tenemos esta historia donde es Krishna la fuente de conocimiento del yoga y que desde los inicios de la creación fue transmitiendo este conocimiento del yoga en una línea discipular de Krishna al sol, del sol a Manu, el padre de la humanidad, de Manu a Ikshvaku, el primero de los reyes, y así de rey a rey, a rey a rey, hasta que se pudo difundir este conocimiento del yoga, pero se perdió con el tiempo, y en este momento, en el diálogo entre Krishna y Arjuna en el Bhagavad Gita, Krishna vuelve a revelarle todo este conocimiento de yoga a su discípulo. Entonces, vamos a considerar esas dos perspectivas sobre los orígenes del yoga en cuanto a la tradición. Y nos vamos a trasladar a observar los orígenes del yoga desde la visión histórica o académica. Entonces, primero vamos a ir a encontrarnos con los textos en los que por primera vez aparece la palabra yoga en la historia, que es en los Vedas. Y vamos a datar los Vedas desde la perspectiva académica, histórica, entre el 1500 y el 1000 antes de nuestra era, antes del año 0. ¿Bien? ¿Qué son los Vedas? A modo de introducción general. Ya dijimos que los Vedas los vamos a datar entre el 1500 y el 1000 antes de nuestra era. Están escritos en sánscrito, que es una lengua que en ese momento no era conocida por toda la sociedad, sino principalmente por los sacerdotes o los brahmanas, que eran quienes compilaban y recitaban los Vedas. Vamos a decir que son las escrituras más antiguas de las que hay evidencia de este territorio indio. Son cuatro libros distintos que componen este cuerpo llamado los Vedas, que son el Rig, el Sama, el Yajur, tendría que haber una R, y el Atharva. Los Vedas, en general, de manera bien general, tratan sobre el origen del cosmos, los procesos de creación del cosmos, y sobre actividades y procedimientos ritualísticos que se realizaban en esa época. Es decir, son una clara descripción de los procesos y rituales que realizaban los sacerdotes para satisfacer a las distintas deidades o divinidades. Los Vedas están compuestos
también principalmente por himnos compuestos por mantras, dedicados a las diferentes deidades con el fin de mantener rita o la armonía del cosmos. Y son recitados, o eran en ese momento recitados, es decir, mantras que se recitaban, se aprendían de memoria desde muy pequeños para poder entenderlos, memorizarlos y también aplicar los rituales en la vida cotidiana, ¿no? Y se transmitían principalmente de forma oral. Por eso era muy importante la recitación como un método de aprendizaje, de memorización y también de difusión de este conocimiento. Son escritos mucho tiempo después de haber sido transmitidos oralmente, ¿no? En India generalmente ocurre esto de que un texto es escrito o existe una evidencia de manuscrito mucho tiempo después de haber sido transmitido de manera oral. Y en el Rig Veda, en uno de estos 4 textos que componen los Vedas, encontramos el concepto yoga por primera vez en la historia de los textos sánscritos de India. Yoga en el Rig Veda se utiliza con los conceptos yug o yukta, que son variantes de la raíz yug, y que quieren decir unir, juntar, uncir, o se refieren al yugo. Entonces la palabra yoga o las similares a la palabra yoga en el Rig Veda se utilizan para denotar la unión de una palabra y su significado o la unión de un animal y una carroza. No se refiere a una práctica, no se refiere a un estado, no se refiere a una secuencia de asana, ni a mukha, ni nada, sino que a la unión de una palabra y su significado, la unión de un animal y su carroza. Y la otra aproximación, que podemos decir de yoga temprano, por llamarlo de alguna forma, en los Vedas, en el Rig Veda, en relación al practicante de yoga, es una cita en el Rig Veda 10.136, donde se habla del keshin, o el del cabello largo, que es una descripción poética acerca de un practicante que tiene el cabello muy largo y enmarañado, que es tan poderoso como los dioses y que realiza una práctica interna. Esa es la descripción más cercana o más temprana a alguien que tenía alguna práctica interna que posteriormente podemos llamar yoga. En ese momento no se llama yogi, no se llama yoga su práctica, sino en el Rig Veda se utiliza la palabra yoga de la manera en que ya vimos para unir palabra, animal, o se utiliza la palabra keshin para describir a un practicante que no tiene relación con la palabra yoga. ¿Bien? Eso es en los Vedas. Y pasamos en el tiempo, nos saltamos varios años, varios siglos, y llegamos en la línea histórica a los Upanishads, que son otros textos importantes dentro de este canon de textos sánscritos en India. Los Upanishads son un cuerpo de varios libros en distintos periodos históricos, pero que se caracterizan porque son diálogos, son conversaciones entre maestros y discípulos, principalmente fuera de la sociedad, en los bosques. ¿Por qué esta idea de fuera de la sociedad? Porque dentro del contexto de los Vedas y de la sociedad védica existía una división bien marcada de castas, grupos sociales, 4 castas, donde cada grupo social cumplía su labor específica y todo su linaje iba a ser siempre de esa misma casta. Había cierta interacción entre castas, pero bajo ciertas condiciones, y cualquiera que estuviese fuera de la sociedad de castas no era considerado válido, por decirlo de alguna forma. Entonces es interesante que en este periodo, donde vamos a datar los Upanishads, todo lo que ocurre a nivel de conocimiento y dinámica es fuera de la sociedad. Vamos a situar los Upanishads más antiguos entre el 700 y el 500 antes de nuestra era.
y los Upanishad intermedios en un periodo más grande, porque son varios libros, entre el siglo V antes de nuestra era y el siglo II de nuestra era. ¿Bien? Y son estos Upanishad medios donde vamos a empezar a encontrar más evidencias de la palabra yoga, con otros significados. En los Upanishad antiguos no se encuentra ese concepto. Específicamente en el Katha y el Shvetashvatara Upanishad, que son de este grupo de Upanishad medios, vamos a encontrar enseñanzas escritas más antiguas sobre yoga como disciplina y yoga como estado, a diferencia de los Vedas. Entonces, recién en este periodo de finales de la era anterior e inicios de nuestra era, hace más o menos 2000 años, que podemos encontrar el concepto yoga con un significado más o menos cercano a lo que conocemos hoy. Entonces, en general los Upanishads tratan acerca de conversaciones filosóficas y de sabiduría entre sabio y discípulo. Están compuestos, como les decía en un inicio, por diálogos entre maestro y discípulo, sabio y aprendiz, o un dios y su aprendiz, ¿no? Diálogos interesantes que van generando enseñanzas filosóficas. Como estos Upanishads surgen, estos textos del bosque surgen fuera de la sociedad, directamente empiezan a criticar el sistema social védico, ¿no? Son como una especie de contracultura, como sutil, a la sociedad védica, a las prácticas védicas, especialmente al sistema ritualístico védico, que incluía procesos externos muy complejos para satisfacer a los dioses y que en general significaban sacrificios también de animales, que es algo que los Upanishads y los sabios que se empiezan a desenvolver en relación a los Upanishads van a comenzar a criticar. Y además los Upanishads plantean esta, como correspondiente a esta crítica de la ritualística védica, ellos empiezan a plantear un proceso ritualístico diferente, que es ritualística interna. En vez de hacer grandes ofrendas hacia afuera, hacia los dioses, fuego, sacrificios, etc., empiezan a hacer un sacrificio interno, a interiorizar toda la ofrenda. En vez de ofrendar hacia el fuego, ofrendan su respiración hacia el fuego interno, ¿no? En vez de que el sacrificio sea externo, ellos empiezan a se empiezan a plantear grandes austeridades del propio cuerpo. Entonces hay un cambio de mentalidad en relación a lo que planteaba la sociedad védica en ese entonces. Y les voy a leer dos citas en referencia al yoga, la primera del Katha Upanishad y la segunda del Shvetashvatara. Entonces, para situarnos más o menos de cómo se habla del yoga en estos textos. Solo cuando manas la mente con los pensamientos y los 5 sentidos detenidos, y cuando buddhi, el intelecto o el poder de razonamiento no vacila, esto es llamado el sendero más elevado. Esto es lo que se llama yoga, la quietud de los sentidos, la concentración de la mente. No es una pereza irreflexiva y negligente. Yoga es creación y disolución. Entonces, en citas como estas, recién en el Katha Upanishad, que se empieza a hablar de yoga como una práctica que requiere quietud de los sentidos, que requiere concentración de la mente y que también lleva a un estado específico vinculado con yoga. Esta es la traducción de los Upanishad de Max Müller del año 62. La próxima cita del Shvetashvatara Upanishad. En un lugar limpio y nivelado, libre de piedrecillas, fuego y grava, encantado por sus sonidos, sus aguas y glorietas, favorable al pensamiento, no ofensivo a la vista, en un refugio escondido protegido del viento, uno debe practicar yoga. Entonces, recién es en el Katha Upanishad y el Shvetashvatara Upanishad que se empieza a
hacer evidente el concepto de yoga como práctica, con ciertas condiciones, como se está describiendo acá, en un lugar tal y cual, con estas condiciones, etcétera, se debe practicar yoga. Se habla del yoga como disciplina, se habla del yoga como estado, ¿no? Recién en los Upanishads. Y ocurre que en ese periodo, como paralelo al surgimiento de los Upanishads, y con los Upanishads, con estos diálogos del bosque, comienza a aparecer un movimiento muy interesante, contracultural y fuera del sistema védico, que es el movimiento de los Shamanas o los ascetas, que vamos a datar entre el siglo debería ser 6 y 5 antes de nuestra era. ¿Quiénes son los Shamanas? Shramana literalmente quiere decir trabajador y va a identificar a un grupo o un movimiento de ascetas que vivían fuera de la ciudad, fuera de la sociedad védica y que se identificaban como trabajadores u obreros por un bienestar superior, por algo más elevado. Entonces los vamos a datar entre los siglos 6 y 5 antes de nuestra era. Se van a ubicar en un territorio que era fuera de la sociedad védica, en el noreste de India, lo que es actualmente los distritos de Uttar Pradesh y de Bihar, Delhi y Bihar, como en la India actual, que no eran parte de la sociedad védica de ese entonces. Vamos a caracterizar a los Shramana como ascetas que vivían en los bosques, lejos de las ciudades, que se oponen notoriamente a los rituales védicos, principalmente a cualquier ritual que incluyera sacrificios de animales, ¿no? Y dentro de este movimiento empiezan a surgir variadas líneas, varias tradiciones o ramas de Shamanas que tenían distintos tipos de prácticas, distintas creencias, que seguían distintos principios, pero que interactuaban entre sí. Entonces se habla de este movimiento de los Shamanas. ¿Cómo se caracterizaban los Shamanas? Acá hay una imagen mucho más contemporánea, de 1900, de ascetas practicando austeridades. Sus prácticas, como ya decíamos desde la visión de los Upanishads, eran completamente internas. Sus rituales eran introspectivos, ¿no? Y estas prácticas internas estaban caracterizadas por una gran disciplina corporal y una extrema austeridad. Por ejemplo, aquí vemos algunos ejemplos de austeridades. Por ejemplo, Uddhava pudo estar con un brazo arriba por mucho tiempo, o estar rodeado de fuegos en pleno sol para controlar la mente, controlar la sensación de extremo calor, ¿no? O estar de pie por mucho tiempo, como aquí tiene el asceta un soporte. Entonces, mediante distintas prácticas físicas, incluso de invertir el cuerpo y de colgarse de manera invertida, los shamanas buscaban disciplinar su cuerpo para mantener la mente disciplinada, los sentidos viendo hacia adentro y sobre todo controlar sus impulsos sexuales. Se caracterizaban por ser ascetas célibes, que estaban completamente fuera de la sociedad, no entraban en la dinámica de la sociedad de procrear y seguir aumentando, ¿no? La cantidad de habitantes. Lo interesante de estas prácticas de los shamanas es que en ningún momento se llaman yoga, pero sí son prácticas físicas que a lo largo de la historia van a generar impacto en las prácticas posteriores, sobre todo el periodo medieval. Y el objetivo de todas estas prácticas, además de control de los sentidos, etc., es trascender la materia y llegar a liberar al ser del aprisionamiento material, ¿no? Los shamanas son un grupo, un movimiento que genera un hito histórico bien importante que impactará en los siguientes periodos de esta historia del yoga. Luego de los Shamanas, también en un tiempo similar, paralelo,
vamos a ver qué pasaba en las épicas de India respecto al yoga. Entonces vamos a situar las épicas, que son dos épicas, dos libros épicos india históricos, entre el siglo V y el siglo IV antes de nuestra era, las porciones más tempranas de las que hay evidencia, es decir, los primeros manuscritos encontrados. Estas épicas se van a llamar en sánscrito itihasa, que quiere decir textualmente como érase una vez, ¿no? Una especie de introducción a una historia. Y estos textos épicos de India van a ser el Ramayana o el viaje de Rama y el Mahabharata o la gran guerra de Bharata. ¿Ya? Vamos a hacer también una revisión bien breve para tratar de tener un panorama general. Entonces, ¿cómo se va a hablar del yoga en estos textos? En el Ramayana, que es este viaje que hace el señor Ram por distintos lugares, en uno de esos sitios que visita Ram, cuando está en su exilio en el bosque, es el bosque donde encuentra a diferentes ascetas que realizaban distintas prácticas de yoga. Sin embargo, no se habla del yoga, sino que en el Ramayana se describen a los ascetas, se describen las chozas, las prácticas que realizaban estos ascetas, como una especie de descripción temprana de prácticas de yoga. También se describen a distintos sabios con los cuales Rama, Lakshman y Sita se relacionan, que eran sabios que vivían fuera de la sociedad en ese momento. Y en el Mahabharata, que es una gran novela, la mayor novela del territorio índico, como la que ocupa más volumen, la más grande, la más larga, extensa, esta novela, si bien es una historia bastante compleja, también trata de profundos temas filosóficos. Y en el Mahabharata, en especial en el Bhagavad Gita, que es parte de este Mahabharata, que es el sexto libro, se tratan, además de temas filosóficos y temas metafísicos, es un libro completamente de yoga, donde cada capítulo tiene la palabra yoga como acompañante. Se habla de yoga más de 100 veces en el texto y se plantean distintas técnicas de yoga para llegar al estado de yoga, ¿no? Además de que se tratan conceptos ligados al yoga, como Atman, como Karma, Dharma, etc. Y además en este mismo Mahabharata, en el libro 12, también se vuelven a tratar temas muy similares que en el Bhagavad Gita, en este Shanti Parva, temas relacionados al yoga, a cómo el practicante debe llegar, cómo se debe comportar y cuál es el estado de yoga. Entonces recién, como recopilando un poquito, recién es los Upanishads que empezamos a ver que se trata del tema yoga como concepto, estado y práctica, y luego los Itihasa, estas épicas, el Ramayana y el Mahabharata, que se empieza a hablar de yoga como tal. Y de los Itihasa, del Mahabharata y el Ramayana, nos pasamos en el tiempo, varios siglos después, a nuestra era, entre el siglo V y VI de nuestra era, a un tratado netamente de yoga, los Yoga Sutra de Patanjali. Yoga Sutra quiere decir aforismos sobre yoga. ¿Verdad? Bueno, voy a ponerlas todas para que se vean de verdad. Entonces, Yoga Sutra es el primer texto netamente de yoga. Su autor es el sabio Patanjali. Lo datamos entre el siglo IV y V de nuestra era. Y el segundo sutra, el segundo aforismo, parte diciendo qué es yoga. Entonces, yoga chitta vritti nirodha. Yoga es el aquietamiento o la estabilidad de los movimientos de la mente. Los Yoga Sutra de Patanjali son un texto que van a sistematizar diferentes técnicas de yoga para distintos tipos de practicantes
Pero acá el yoga como concepto a lo largo del texto está asociado específicamente a técnicas de meditación, de concentración de la mente, de absorción de los sentidos y no a una práctica física. Bien, Patanjali en su tratado va a definir la mente, es bastante, sobre todo la primera parte, un tratado de psicología, ¿no? De la mente, sus aspectos, los estados de la mente, los obstáculos para concentrar la mente, cómo superar esos obstáculos, qué pasa cuando se superan los tipos de mente, lo favorable, lo desfavorable, etc. Y vamos a ver en estos Yoga Sutra de Patanjali algo bien interesante, que no lo hemos revisado en esta historia para centrarnos en el yoga, que es la influencia de conceptos y técnicas del budismo, sobre todo relacionados con la meditación, y de los valores jainistas o shamánicos como ahimsa, los yamas, los niyamas, que son valores y abstenciones que se importan desde líneas que provienen del movimiento Shama. Entonces, los Yoga Sutra de Patanjali van a ser el primer texto que habla netamente de yoga como una disciplina que está relacionado con la meditación. Y aquí nos vamos a pegar otro salto temporal y vamos a llegar al periodo, lo que se llama el periodo medieval del yoga, que podemos decir es, de alguna forma, la referencia más cercana a lo que practicamos hoy en día. Y lo vamos a datar entre los siglos VI y XVI de nuestra era. Entonces, el yoga medieval. Vamos a definir como yoga medieval a una serie de prácticas, de escuelas relacionadas al yoga que se datan entre el siglo VI y el XVI de nuestra era y que está profundamente influenciado por un proceso histórico del momento que es el surgimiento de los textos del Tantra. Tantra, a modo súper general, va a identificar a textos, un cuerpo de textos ritualísticos que promueven o plantean procesos ritualísticos bastante complejos en relación al cuerpo, ¿no? A la purificación del cuerpo y a la trascendencia del cuerpo. Las prácticas de este periodo, las prácticas, si bien en un inicio no se llaman yoga, las prácticas de este periodo van a estar muy inspiradas en el ascetismo del movimiento Shramana que vimos anteriormente, de estos ascetas que se reunían fuera de la ciudad, en los bosques y practicaban austeridades muy intensas. En este periodo medieval, entre los siglos VI y XVI, vuelve a resurgir esta idea de práctica física muy intensa, que se va a conocer con el nombre de Hatha o fuerza, las prácticas de Hatha. Y existe en este periodo una idea de que el cuerpo puede ser una herramienta, como esta práctica corporal, una herramienta emancipatoria en relación a la materia, es decir, una herramienta para la emancipación del ser, para la liberación del ser. Existe también en este periodo, sobre todo por la influencia de los textos del Tantra, una noción energética del cuerpo, como estamos viendo en la ilustración aquí, como un cuerpo microcósmico, que es un mapa de todo este cosmos que hay externamente, donde incluso las divinidades están en el cuerpo, y existe una noción de que corrientes energéticas fluyen por el cuerpo y es necesario purificarlas para que esta energía vital que está enredada o está durmiente en la base de la columna pueda ascender y así llegar a los estados más altos de conciencia. Lo interesante de este periodo medieval es que hasta este entonces, cuando se hablaba de yoga o práctica física, siempre hablamos de grupos fuera de la sociedad, ¿cierto? Sin embargo, en este periodo medieval,
las prácticas físicas y este concepto de hatha, que luego posteriormente va a también identificarse como yoga o hatha yoga, empieza a mezclarse con la sociedad brahmánica, es decir, las castas más importantes dentro de la sociedad empiezan a adquirir estas prácticas físicas de pranayama, de asana, de mudra, para purificar el cuerpo y mantener la mente fija, ¿no? Entonces, las prácticas físicas del periodo medieval están caracterizadas principalmente por asana o postura, que eran en su mayoría posturas que requerían bastante tiempo de ejecución, por prácticas de pranayama o de control de la respiración para purificar el cuerpo, por prácticas de shatkarman o purificaciones intensas, de mudra o sellos energéticos corporales, para llegar a samadhi o los estados de mayor absorción mental. Voy a leer una cita del Dattatreya Yoga Shastra en relación al yoga y a la popularidad que tuvo el yoga en este periodo medieval o estas prácticas físicas de yoga. Entonces dice, si es diligente quien sea, incluso el joven o el viejo o el enfermo, gradualmente obtiene éxito en yoga mediante la práctica, ya sea un brahmin asceta, un budista, un jainista, un portador de cráneos o kapalika, o un materialista. El hombre sabio dotado de fe, quien es constantemente devoto a su práctica, obtiene éxito completo. El éxito ocurre para quien ejecuta la práctica. ¿Cómo podría ocurrir para aquel que no? Entonces esta cita deja bastante en evidencia la importancia de la práctica física en este periodo medieval. El periodo medieval es no solo práctica física, al final es práctica psicofísica porque incluye la concentración de la mente, pero es en este periodo medieval es que el yoga comienza a vincularse con una práctica psicofísica intensa, que fue como heredada o tomada del movimiento Shamana. Y así pasamos, varios siglos después, a lo que vamos a definir como yoga moderno, o yoga en la modernidad. Entonces, vamos a hacer una especie de revisión histórica rápida de hitos importantes que caracterizan a este yoga moderno. Primero, la invasión británica en India, lo que genera movimientos patrióticos súper importantes en India. Le podemos caracterizar, por ejemplo, a Gandhi en ese entonces, pero sobre todo un movimiento que empieza a buscar en las raíces culturales índicas. Por lo cual, el yoga como práctica del periodo medieval y práctica más antigua comienza a ser una de estas herramientas para generar patriotismo como identidad cultural ante los invasores. Un hito importantísimo en esta historia del yoga moderno es que un personaje llamado Swami Vivekananda, un personaje importante, un monje importante del periodo en India, viaja por primera vez a Occidente, el primer Swami que se encuentra con este mundo de Occidente y participa en el primer Parlamento Mundial de las Religiones en Chicago. Entonces es la primera instancia en la que un representante del hinduismo se encuentra con el resto de las religiones del planeta. Y es importante porque esto va a ser un punto de partida para que las tradiciones de India, los textos de India, las prácticas que podían haber venido desde India, se empiecen a adaptar para este mundo fuera de India que vivía en otras circunstancias, con otras dinámicas, sin una dinámica de castas, sin concepciones sobre dharma, karma, etc., ¿no? Entonces, a partir de este hecho, de la visita de Vivekananda, la participación de Vivekananda en el Parlamento Mundial de las Religiones, comienzan a publicarse gran cantidad de textos originales de yoga, a republicarse y traducirse al inglés, adaptados a este nuevo público occidental.
comienzan a crearse también institutos, tanto en India como fuera de India, institutos de investigación, organizaciones, comunidades ligadas a la idea del yoga. De hecho, Vivekananda plantea en sus libros ciertas terminologías acerca de yoga que van a mantenerse hasta el día de hoy, ¿no? Que son desde Vivekananda en adelante. Otro personaje importante en este periodo es Krishnamacharya, quien es uno de los indios que comienza a apropiarse de alguna forma de estas prácticas físicas de yoga de los periodos anteriores y las empieza a enseñar e incluso a modificar, inspirado por un contexto mundial donde la gimnasia y el culto al cuerpo era muy importante. Krishnamacharya empieza a generar una especie de cultura del asana o de la postura de yoga. Y eso se difunde progresivamente mediante sus discípulos principales. Tanto así que Indra Devi, su única discípula mujer occidental, llega a enseñar esto que aprendió de Krishnamacharya, de las posturas de yoga, de este yoga postural, llega a enseñar a Estados Unidos, a Hollywood. Incluso la mismísima Marilyn Monroe practica yoga y hace yoga asana. Entonces, a partir de eso, se empieza a generar este boom del yoga postural y esta idea de que yoga tiene relación directa con postura. ¿Bien? A nivel latinoamericano, en una época similar, se crea la GFU en Venezuela, la Gran Fraternidad Universal, creada por un francés que había vivido en India, que es una de las primeras instituciones que empieza a difundir práctica o secuencia de yoga asana como un método para bienestar, etc., como adaptado a las condiciones y a las necesidades sociales. Otro punto importante, como 10 años después, es la visita de los Beatles a India buscando un maestro. Ellos visitan Rishikesh y por lo tanto esta ciudad y el territorio índico se popularizan también de gran manera en el resto del mundo. En el 97 se crea la Yoga Alliance. La Yoga Alliance, que es una de las instituciones principales, podríamos decir, que regulan o estipulan ciertas condiciones acerca de la práctica de yoga asana o de yoga postural hoy en día, ¿no? Y, como decíamos en un inicio, el 21 de junio del 2015 se establece el primer Día Internacional de Yoga por la ONU. Es tal el impacto, como hablamos en un principio, de este yoga postural moderno, que hoy en día podemos hablar completamente de un mercado del yoga, que incluye cursos, artículos, implementos, libros, instructorados, etc. De una cultura del yoga, donde hay estudios de yoga, salas de yoga, celebridades, eventos masivos de yoga, de una popularidad universal del concepto y una proliferación también del yoga como marca, como estilos, ramificaciones, tradiciones, etc. Entonces, ahí está una especie de progresión histórica de cómo llegamos desde ese ascetismo inicial o de esa práctica soteriológica a el mercado del yoga hoy en día. Y por último, en la última parte de esta charla vamos a empezar a revisar entonces un poquito más profundamente la diferencia entre conceptos. En general, el concepto yoga que hemos visto en estos textos sánscritos que hablan de yoga ya como disciplina, como práctica, puede ser entendido de dos maneras: como un estado, como un objetivo, una meta final, algo hacia donde se apunta, o como una práctica, como una disciplina o una herramienta para dirigirse en el mundo, para percibir el mundo o para llegar a la meta. Entonces, yoga como objetivo y yoga como práctica.
el mismo término puede ser utilizado en los dos sentidos. De hecho, aquí hay una cita, es una cita al Bhashya, que habla de esa diferencia entre yoga práctica y yoga estado. La voy a leer. Yogena yogo ñaktavyo yogo yogat pravartate. Yo pramattastu yogena sa yoge ramate chiram. Entonces, con un color estamos identificando el término yoga como práctica y con el otro color el término yoga como estado. Entonces la traducción dice, mediante el yoga, yoga será conocido. Yoga surge de yoga. Quien no se distrae mediante los medios del yoga, se deleita en yoga por un largo tiempo. O desglosado, mediante la práctica de yoga, el estado de yoga será conocido. El estado de yoga surge de la práctica de yoga. Quien no se distrae mediante los medios de la práctica de yoga, se deleita en el estado de yoga por un largo tiempo. Entonces, en general en los textos sánscritos se va a utilizar el concepto yoga para definir tanto un estado como una práctica. Y siempre va a depender del contexto del texto para darle uno u otro significado. Vamos a acercarnos a algunas traducciones en relación a la palabra yoga en los textos sánscritos. La primera es del Yoga Sutra, que ya la vimos, que es yoga es el aquietamiento de las fluctuaciones de la mente. En el Panchartabhashya, que es un comentario del Pashupatra Sutra, se dice yoga es la unión del ser con el Señor. En el Bhagavad Gita, en uno de los versos que se habla de yoga, se dice yoga es habilidad en acción. En el Brahma Sutra Bhashya se dice yoga es el medio directo para percibir la realidad. Entonces, en distintos textos, con diferente línea de tradición detrás, con diferentes objetivos, podemos encontrar la misma palabra yoga que significa distintas cosas. Para Patanjali, yoga quiere decir la quietud de la mente. Aquí en el Pashupatra Sutra, yoga quiere decir unión del ser con Dios. En el Bhagavad Gita, en uno de los textos, yoga es acción, es actuar en yoga, con inteligencia. Y en esta cita del Brahma Sutra Bhashya, yoga es una herramienta para percibir la realidad. Entonces, de nuevo volvemos al punto de partida en el que el mismo concepto yoga significa distintas cosas dependiendo del texto, del objetivo del texto, de la tradición y del momento en que fue escrito. Pasamos a la última parte. Entonces, ¿cuál es la diferencia o la similitud? ¿Cuál es la conexión entre yoga y asana? En general, desde la perspectiva actual, en el yoga moderno, yoga como concepto y asana como concepto son similares. Cuando hablamos de yoga, cuando le contamos a la tía, o a la abuelita, o a la hermana, o al hermano, practico yoga, lo primero que se imagina la persona a la que le estamos hablando es una postura un poquito circense, ¿no? Como muy difícil, física, ¿no? No se imaginan una quietud mental o un estado de meditación, una práctica ascética interna de ofrecer el fuego interno a la respiración, ¿no? Sino que actualmente los conceptos yoga, que dijimos que venía de la raíz yug, que quiere decir unión, atar, unción, etcétera, etcétera, y asana, que quiere decir literalmente asiento, son sinónimos. Si bien el concepto asana como postura o asiento ha jugado un rol importante a lo largo de las prácticas, como de las tradiciones, sobre todo en la época medieval, que asana empieza a ser una etapa importante de la práctica, era considerado como un método o una técnica para llegar a un estado final y no como el objetivo. A diferencia de lo que practicamos hoy en día, ¿no? Que podemos diferenciarlo con el yoga moderno. La práctica de asana se vuelve el objetivo, avanzar en asana, tener más flexibilidad para otra asana, ¿no?
no a modo de crítica, sino como a modo de plantear las diferencias, ¿no? Dentro de las tradiciones del yoga en India, incluso en la historia del yoga en India, el concepto asana como postura o como asiento ha ido cambiando, se ha ido transformando a lo largo de la historia. Asana hoy en día en India es lo mismo que para nosotros hoy en día, ¿no? No es lo mismo que era en India en el periodo medieval, como una herramienta más. Por eso se dice desde la perspectiva académica que el yoga moderno se llama también yoga postural. La práctica moderna de yoga está completamente vinculada o amarrada al concepto de asana o de postura física. De hecho, es esta predominancia de asana en relación a la práctica de yoga es lo que permite históricamente distinguir el periodo moderno, donde proliferan asanas, surgen nuevas asanas, surge esta cultura del asana, y el periodo premoderno, donde asana era una etapa o una herramienta más de una práctica que llegaba hacia el objetivo del yoga. Entonces, vamos a ir resumiendo. Y vamos a hablar, ¿cómo nos vamos a referir al yoga de manera general? Como una disciplina soteriológica, que quiere decir en relación a la transformación o la salvación del ser para liberar tanto la mente como el cuerpo, ¿no? ¿Dónde y cuándo surge o desde dónde se origina este yoga? En el norte de India principalmente, hace aproximadamente unos 2000-2500 años atrás, a partir de las citas en los Upanishads, ¿no? Ya dijimos el Kata y el Shvetashvatara Upanishad, y posteriormente las citas del Mahabharata o el Bhagavad Gita en adelante, como punto de partida a estos conceptos que tenemos de yoga. ¿Cómo surge lo que hoy en día vemos como yoga? A partir de la confluencia o de la interacción entre las tradiciones ascéticas de los brahmanas, los rautas o ortodoxos, que empezaron a adquirir las prácticas físicas en la época medieval, y de los brahmanas o no ortodoxos fuera de sociedad, principalmente los brahmanas relacionados con el budismo y el jainismo. Entonces, yoga como disciplina práctica relacionada al ser, que surge más o menos entre 2000 a 2500 años atrás, a través de la histórica interacción entre las líneas ascéticas fuera de la sociedad védica y las líneas de la sociedad védica, que empiezan a interactuar progresivamente a lo largo de la historia. Entonces, en los contextos ligados al yoga como disciplina, como le dijimos ya anteriormente, vamos a entender yoga como un método, como una técnica, como una práctica y como un estado, como un objetivo o un paso final, hacia dónde llegar en relación a las mismas prácticas. En un inicio, el yoga estuvo completamente relacionado, el yoga como práctica física, completamente relacionado con el concepto de tapas o austeridad, ¿no? De estos shamanas. Este concepto tapas identificaba las prácticas físicas extremas. Incluso en el Mahabharata, en el Gita, los términos tapas y yoga se van intercalando como sinónimos a lo largo del texto. Es decir, el yoga en un inicio tenía mucha relación con práctica física de automortificación. Pero a lo largo de la historia, esa idea del yoga como austeridad o como práctica física de automortificación ha ido variando, han ido variando también los objetivos, que podemos ver desde la perspectiva moderna, y han ido creciendo o proliferando las líneas, tradiciones y escuelas en relación al yoga. Okay. Eso.
Entonces, ahora quiero abrir la instancia para que podamos conversar un poquito, si hay preguntas, comentarios. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bien. Ale, Hernán. Hola, oye, Hola. me pareció sumamente interesante y muy sintético. La pregunta ¿es posible disponer del texto? Del texto de la presentación. Sí, Hernancito. Obvio, Ah, para por supuesto. perfecto, gracias. De nada. Cuéntenme, ¿surge alguna duda, algún comentario? Los que fueron llegando a lo largo de la charla. ¿O qué les parece? ¿Qué les queda? Dejemos que podamos quedarnos unos minutitos y compartir un poquito. Eva, yo quiero consultar algo, la Patti. Pati. Sí, es que cuando tú hablas de etapas, esta autodisciplina o esta automortificación, ¿tiene algún sentido? En relación a cuándo se practicaban las tapas, Sí, creo, ahora me di cuenta en la presentación que no lo dejé tan claro como el vínculo entre los Shramanas y las tapas, pero en este movimiento Shramana que situamos como a finales de la era pasada, que estaba establecido fuera de los bosques, sus prácticas físicas eran conocidas como tapas. Tapas quiere decir ardor, fuego, calor, como intensidad. Y esas prácticas físicas que ellos realizaban eran su disciplina para la liberación personal, como para su autoemancipación. Entonces, en ese momento, tapas era la forma en la que ellos tenían para llegar a ese objetivo más alto al cual aspiraban. Entonces, tenían completamente sentido. ya, ok, gracias. Y de hecho hay corrientes, aunque son poquitas, Patti, hay corrientes, líneas de distintas tradiciones, de ascetas contemporáneos, que sus prácticas siguen siendo tapas, siguen siendo austeridades muy intensas, y a eso se dedican. Por ejemplo, Urba Bajo, estar todo el tiempo con un brazo arriba, por 20, 30, 40 años, ¿no? Es esa la forma en la que tienen de controlar su mente, controlar sus impulsos. Ya va, que levantaste la manito virtualmente. Hola, muchas gracias. Más que nada es como pedir un consejo de cómo no caer en este sistema como globalizado del mercado del yoga, siendo uno instructor y siendo también alumno, y que uno siempre se siente como compañero, ¿no?, de yoga. ¿Cómo tratar de no caer en esa línea tan sutil, ¿no?, del mercado del yoga, que me hace mucho sentido todo lo que nos has enseñado ahora? Eso. Bueno, ahí es como una opinión bastante personal que creo que se puede aplicar en la vida cotidiana, cuánto uno quiere ser parte del sistema también y cuánto en general, ¿no? No solo en el yoga, sino en su vida. Y en relación específica a la práctica de yoga o a lo que un profesor o instructor puede compartir, creo que en la medida en que uno mismo se va vinculando con la historia, con el estudio, con su propia práctica, lo que entrega, aunque esté en un contexto globalizado y comercial, como en ese mercado del yoga, lo que entrega va a tener una connotación distinta, ¿no? Si la intención y la coherencia con la práctica van hacia algo más allá que lo comercial, entonces eso es lo que la persona que está compartiendo va a lograr transmitir también. Me parece que por ahí puede ser, no sé si tengo como una receta, pero es lo que se me viene a llevar. Muchas gracias, igual estoy muy agradecida de poder participar en esta clasecita. La esperaba con ansias. Gracias. Ámbar, Ámbarcita. Hola, ay, gracias por la presentación, de verdad me encantó, estuvo muy concisa y entretenida.
Y me quedó una duda en la parte del periodo medieval del yoga, que mencionaste que había una concepción del cuerpo como herramienta emancipadora y como que no entendí eso. Ya. Bueno, igual respecto a lo conciso, sí, es súper conciso. En verdad, me tocó saltarme muchas cosas importantes porque en verdad la historia del yoga es súper amplia, súper profunda, entonces es súper introductora a la charla, ¿no? Que no crean que no hay nada más que eso, hay mucho más por explorar y aprender. Y en cuanto al cuerpo como herramienta emancipatoria, tiene un poco de relación con lo que preguntaba la Patti, de que las prácticas físicas a través del cuerpo, como ese control corporal del cuerpo, de los sentidos e incluso de la mente, son la herramienta para trascender el cuerpo, para que aquella porción que no es material pueda ir más allá de lo material, ¿no? Como para esa emancipación espiritual. Entonces sí se entiende como para esa autorrealización. Entonces era en el periodo medieval, mediante esas prácticas psicofísicas, que en verdad el término psicofísico es un poco más amplio, porque no era solo asana, sino que tenía que ver respiración, control mental, concentración. Mediante esas prácticas, los yogis aspiraban a eso, a que la energía vital que está dentro de ese cuerpo traspasara el cuerpo, desbloqueara todo aquello bloqueado energéticamente y pudiera elevarse hasta la parte más alta de la cabeza y ahí llegar hasta el estado máximo de absorción o samadhi, dependiendo de la tradición. Ya, bacán, me queda súper claro, gracias. ¿Algún comentario, pregunta o aporte? Yo tengo otra duda. Eva, sí, hay otra parte, en la parte final, cuando hablas de los shramana, lo no védico, es porque no está ligado como a los Vedas. En lo no védico es no Veda, no a los Vedas, o no, eso es, ¿no? Sí, porque Y en verdad perdón, Pati, la sociedad védica de ese entonces, desde los años 1500, 1000 antes de nuestra era, estaba basada en los Vedas como autoridad ya, religiosa, cultural, social, espiritual, etc. Todo lo que ocurría fuera de eso significa que no reconocía a los Vedas como autoridad espiritual. ya, y eso significa que eso, al estar ligada a los Vedas, eso es ortodoxa. Eso es Sí, ortodoxa. sí. ¿Y los brahmanes no están ahí o yo estoy enredada en el tiempo? Sí, los brahmanas o los sacerdotes son parte de la sociedad védica, son parte de la sociedad ortodoxa eh, que aceptan a los Vedas. De hecho, los brahmanas son Ya, quienes recitaban originalmente los Vedas. ya. ¿Y en qué parte aparecen los jainistas? Ay, perdón, pero es que como que tengo un enredo. Sí, interesante, los jainistas o jainistas Ajá, surgen del movimiento Shramana. Todas estas corrientes como el jainismo, el budismo, los ya. ayívikas, charvakas, todas esas corrientes que surgen en Ujú. India son no ortodoxas, es decir, no védicas, que Sí, vienen desde el movimiento Shramana en adelante. ya, ok. Muy claro. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, les agradezco que hayan participado. Me encanta haber visto sus caras, que hayamos podido coincidir. Para mí un placer poder compartir lo que he ido aprendiendo. Y quedan súper invitadas e invitados a participar mañana quienes tengan tiempo y a participar de las posteriores charlas que podamos hacer, ¿no? Kamiaban va a hacer un curso de introducción al Devanagari, que empieza el próximo sábado, que es a la escritura y lectura en sánscrito. Y también el próximo sábado vamos a tener un curso, un taller de asana, de extensiones de columnas, de arcos, donde la Patti va a participar. Ale, ¿quería decir algo? Sí, bueno, obvio, darte las gracias por la charla. Y yo creo que me voy a referir como a mi experiencia personal. Todo lo que tiene que ver con el yoga es un tema muy complejo.
como dijiste tú, hay muchísima información que va quedando un poco en el tintero. Y creo que en mi caso siempre es bueno escuchar la charla, aunque uno ya haya escuchado información anterior o haya leído o haya investigado, porque dentro de la complejidad que tiene para nosotros los occidentales, siempre es beneficioso volver a escuchar, volver a estudiar, y se agradece que sea tan clarito como lo haces tú. Así que un besito para ti. Gracias. Muy cierto, yo me sumo a todo lo que dijo recién la Ale. Muy clarito y súper bueno. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias a todas, a todos por participar. En serio, me sentí muy cómoda, porque son puras caras conocidas. Bueno, los que prendieron la cámara no, pero los que sí, son puras caras conocidas. Que estén súper bien, muy agradable la instancia, que tengan una buena semana y nos estamos viendo en las distintas circunstancias. Un abrazo. Gracias, chao. Vamos a estar cuando Chao, subamos el gracias. video.